Hola, ¿cómo estás? Soy Ana María Oliva y vengo hoy con un vídeo de estos preparados concienzudamente. Me ha llevado muchas horas organizar toda esta información a la que le he llamado Uniendo Puntos. Por si no me conoces, quiero decirte que dentro de mi formación tengo un título de ingeniera industrial. Tengo un máster en Ingeniería Biomédica por la Universidad de Barcelona, la Universidad Politécnica de Cataluña, con un premio extraordinario. Y tengo también un doctorado en Biomedicina con un cum laude. Hice mi tesis doctoral sobre el efecto de campo eléctrico sobre células en el Laboratorio de Nanobioingeniería en colaboración con el Laboratorio de Microbiología. Te cuento todo esto no porque sea importante, sino para que veas que pues tengo un cierto bagaje cultural que me permite comprender la información que te voy a contar a continuación. Vamos a empezar con este vídeo. Te pido paciencia, es un vídeo que no es sencillo, no es fácil, no va a ser corto, no esperes un reel de medio minuto. Y además, bueno, hay muchísimos conceptos que quiero ir uniendo, hay muchos puntos para que puedas entender lo que está ocurriendo. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo este vídeo? Porque estoy viendo que llevamos un montón de tiempo en pánico, llevamos un montón de tiempo apagando fuegos, van saliendo como setas diferentes ideas, diferentes preocupaciones, de pronto es un virus, de pronto es una vacuna, de pronto es el cambio climático, si es que alguien se lo ha tragado, de pronto son las luces azules, ahora es si los vacunados contagian, ahora es el 5G, ahora es el óxido de grafeno, ahora es... Y van saliendo y saliendo y saliendo y saliendo. ¿Y qué pasa? Que el árbol no nos deja ver el bosque. Necesitamos ver qué es lo que está pasando, además de estar asustados porque hay una jauría de hienas, que viene el lobo, que viene el lobo, que viene la hiena, que nos va a comer. Además de eso, necesitamos ver la imagen global. Llevo haciendo muchos vídeos mucho tiempo. Hice uno en enero de 2022 sobre el transhumanismo, que ya nos daba muchas pautas. He hecho varios de uniendo círculos. Y este, espero que sea uno que te ayude a entender realmente por qué van saliendo como setas uno tras otro temas y por qué vale la pena dar un paso atrás y ver la imagen global, ver cuál es el fondo de todo eso. ¿Para qué? Para tomar las decisiones adecuadas. La información nos tiene que servir para tomar mejores decisiones, si no es simplemente ruido. Si te has preguntado alguna vez qué sentido tiene que pongan células fetales de abortos en las vacunas, no tienen orden estas frases, ¿eh? No hay una que sea más importante que otra. ¿Qué sentido tiene que nos rocíen con químicos? ¿Para qué? ¿Por qué tanto interés con los organismos genéticamente modificados? ¿Será realmente para acabar con el hambre en el mundo o no? ¿Por qué insisten en inyectarnos obligatoriamente sustancias en contra de la soberanía y de la libertad de cada uno? ¿Qué sentido tiene que se diga que los vacunados contagian? ¿Qué sentido tiene que la gente se cayera instantáneamente muertos? Que algunos incluso levanten un brazo antes de morirse. ¿Qué sentido tiene esas ovejas y esos caballos que estamos viendo que se mueven en círculo? O las imágenes de circuitos integrados en microscopio que se ven en la sangre. ¿Qué sentido tiene todo eso, si es que lo tiene? ¿Y cómo podemos salir de las dudas de todo esto y de otras muchas cosas, por ejemplo las luces azules? No es que yo tenga la respuesta a absolutamente todo, pero creo que la información que te voy a compartir te va a ayudar a contestar estas preguntas. Y si no es así, me lo dices y seguimos haciendo vídeos. Sí, porque el objetivo es salir de la ignorancia, el objetivo es tomar mejores decisiones, el objetivo es saber a qué nos estamos enfrentando para poderlo enfrentar definitivamente y ojalá y ganar. Igual a algunos os suena esta imagen porque la he utilizado en uno de los dos de los últimos vídeos que he hecho sobre unir puntos. Sí, 3 años atrás había hecho otro, pero este es, digamos, el más moderno. Y aquí os unía los puntos de un virus para una vacuna, la nanotecnología, los chemtrails, la inteligencia artificial, las radiaciones electromagnéticas y las modificaciones genéticas con el CRISPR en un único concepto, el transhumanismo. Bien, hoy voy a ir mucho más profundo en estas explicaciones.
voy a explicaros, además de todo eso, la conexión de todas estas cosas con la biología sintética, los esclavos biológicos, la neuromodulación, el grafeno, los organismos genéticamente modificados e incluso las células madre y el aborto. Esto requiere tiempo, porque necesito que lo veas, necesito que lo entiendas. He hecho un vídeo muchísimo más largo, muchísimo más profundo con esta misma información. Pero claro, es un vídeo de casi 3 horas. Entonces este voy a intentar que sea más corto y que te dé la información exclusiva, o sea, la información específica que necesitas para comprender esta mirada y dejar de obsesionarte con una simple cosa, dejar de obsesionarte con cada pequeña cosa que va a salir, porque el objetivo es mucho más grande y cada una de esas piezas, si nos quedamos obsesionados en esa pieza, nos estamos perdiendo el todo. 3 capítulos. Capítulo primero, muerte en 3 partes. Capítulo segundo, esclavos biológicos. Y capítulo tercero, cyborgs. Con eso espero que puedas entender la película y sobre todo que esta información no te lleve a un lugar de miedo, aunque es aterrorizador lo que te voy a contar, pero que te lleve a un lugar de empoderamiento personal porque sabes lo que hay y sabes cómo enfrentarte a ello. ¿Estás listo? Yo sí. Vamos. Las cosas no siempre son lo que parecen. Si tú ves estas imágenes, aquí te vas a creer que es un ojo hasta que veas el pie y te darás cuenta de que es un cántaro con agua congelada. Y en cambio aquí te creerás que estás viendo un bosque incendiado, pero esto sí es un ojo. En este momento es muy difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Por eso estamos intentando discernir a través del diálogo y a través de la exposición de las cosas. La nanotecnología no es lo que nos imaginamos. Escuchamos nano, significa muy pequeño, tecnología, y nos imaginamos cosas de este tipo. Robots metidos del tamaño de las células o de los virus, aquí hay un glóbulo blanco, nos imaginamos esto. La nanotecnología, vamos a ver, no es eso. Lo bueno es que una vez que lo ves, ves. Es decir, yo te puedo preguntar qué hay aquí. Tantas veces he usado esta imagen, ¿verdad? ¿Qué hay aquí? Vas a decir un ojo, pero un día te darás cuenta de que hay el reflejo de un edificio en un ojo y desde ese momento, cada vez que yo te muestre esta imagen, tú vas a ver el reflejo de un edificio además del ojo. No vas a dejar de ver el ojo, pero vas a ver también más allá. Y una vez veas lo que te quiero contar, si de verdad lo ves, vas a dejar de meterte en madrigueras de conejo que te van a llevar a perderte en lugar de a encontrarte, que te van a llevar a caer en el miedo en lugar de fortalecerte, empoderarte y tomar decisiones, que eso es lo que hay que hacer, tener el coraje de tomar decisiones. Te voy a contar lo que está ocurriendo, el qué, el cómo y el por qué. Del por qué he hablado mucho en muchísimos vídeos. Hoy voy a insistir más en el qué y en el cómo, sobre todo en el cómo. Cómo tiene 2 partes, con qué elementos y de qué manera los van a usar. Vamos allá. El qué es el transhumanismo, lo sabemos. Convertirnos en cyborgs viviendo en smart cities, el humano 2.0. Todo lo que lleve el nombre smart, que nosotros traduciríamos como inteligente, en realidad significa artificial. Y aquí tienes las imágenes con las que se imaginan cómo son esas ciudades inteligentes, conectadas, tecnológicas, donde van a vivir hombres que ya no son hombres, sino que son humano 2.0, transhumanos, o directamente puedes llamarlos cyborgs, mezcla de humano con tecnología. Esto es el qué. El qué es también lo mismo que nos cuentan en la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, porque obvio que siempre te lo van a contar de la manera en la que te parezca más comprable, ¿sí? Para que lo compres. ¿En qué consiste? ¿Qué elementos tenemos aquí dentro del qué tenemos? El Internet de las cosas, el Internet de los cuerpos, el 5G, la inteligencia artificial, la realidad aumentada y virtual, los blockchain, la computación en la nube, por supuesto, cuántica, sin interrogante, la biología sintética y sobre todo, la interfaz cerebro-computador, que quiero que entiendas que eso es lo más importante de todo, que eso es realmente donde se libra la última batalla que tenemos en este momento en la humanidad. Microsoft te define una Smart City, una ciudad inteligente, como un área urbano con una serie de tecnologías para enriquecer las vidas de los residentes,
que si lo lees esto te vas a encontrar con la Agenda 2030. Ciudades del futuro, sostenibilidad, desarrollo económico, mejoras en todos los sentidos. Lo mismo que las promesas del transhumanismo. ¿Qué te promete la evolución a través de la hibridación humano-máquina? ¿Qué te está prometiendo? Una mejora física, que seas capaz de mejorar todas tus capacidades, la vista, el olfato, el oído, la fuerza. Vas a ser un superhombre y además una larga vida porque van a utilizar la medicina de precisión. Te prometen una mejora intelectual en velocidad de cálculo, en una especie de telepatía artificial y en la conexión directamente de tu cerebro a la nube, a toda la información, claro, a la que ellos quieren que tú veas, pero teóricamente a toda la información. Te prometen también mejoras a nivel emocional, porque entre otras cosas vas a poder elegir tu personalidad y por tanto aquello de ti que te molesta ya vas a poder directamente quitártelo. Y a nivel espiritual te prometen un mundo feliz y la vida eterna. Y uno ve esto y le da ganas de comprarlo. ¿Por qué no? Pues si son todo mejoras, ya. Pero vas a pagar un precio. Y el precio es demasiado alto. Pero de esto ya he hecho muchos vídeos. Entonces ahora me voy a centrar en el qué, en el cómo se hace todo eso. ¿Con qué elementos? Bien, tenemos varios elementos, entre ellos la geoingeniería, en la cual yo incluyo los chemtrails, las radiaciones y entre ellas también el HAARP. La modificación genética, la ingeniería genética, incluyendo la biología sintética y el famoso CRISPR, del que nadie habla, lo cual me sorprende espectacularmente. Otros elementos, la eugenesia, lo sabemos desde Darwin o desde mucho antes, Planned Parenthood, el negocio del aborto, la clonación, las células madre y sobre todo las radiaciones y la interfaz computador-cerebro, que lo he puesto aquí bien grande y en negrita porque eso es el punto importante. ¿Cómo los van a usar? Inhalado, ingerido y inyectado. Además de el miedo, la justificación científica de cualquier cosa que los gobiernos quieran justificar, porque para eso parece ser que es para lo que sirve la ciencia hoy en día, para justificar las ideas de los gobiernos, a través de la distracción continua y sobre todo de mantenernos la vida estresados, apagando fuegos, porque cuando no es una cosa es la otra y ya no sabes qué batalla librar, porque hay tantas ahora mismo encima de la mesa que ya no sabes si ir a por la educación, si no sabes ir a por la salud, no sabes ir a proteger a los niños, no sabes qué hacer. Porque llega un momento en que son demasiadas cosas a la vez y eso es parte de la estrategia para que el árbol no te deje ver el bosque. Y quiero empezar con China, porque en China empezó pues todo lo que en este momento ha detonado este cambio mundial. En China crearon un proyecto que es The Thousand Talents Plan, el plan de los 1000 talentos. Y aquí dicen una frase que lo resume prácticamente todo. Dice, es difícil saber a dónde nos va a llevar este trabajo, pero al final yo creo que nuestra aproximación única nos va a llevar a un lugar totalmente revolucionario. Enfocándonos en las conexiones nanoelectrónicas entre las células, podemos hacer cosas que nadie antes ha hecho. Vamos a llegar a un nuevo tamaño, no solo en los dispositivos que graban o estimulan la actividad cerebral, sino en todo el circuito. Podemos hacer que se vea y se comporte como realmente inteligente ese material biológico y que se integre con las células a nivel del tejido completo. Ahí es donde está la clave de todo, es decir, conectar la biología sintética, la bioingeniería, la neuroingeniería, la inteligencia artificial. Estamos hablando de qué? De elementos tecnológicos, pero luego ya veremos qué significa eso, que pueden entrar en las células, que pueden interferir en la comunicación celular, que tienes redes que se funden, y esa es la clave, que se funden con el tejido vivo y que son controlables por control remoto. Entonces ahí está la clave de todo. Cuando estamos pensando en nanotecnología, estamos pensando en cosas que son tan pequeñas que casi no hace falta ni inyectarlas. Pero bueno, aquí nos están hablando de cómo ver el cerebro desde dentro con dispositivos inyectables. Y aquí tenemos la famosa imagen del mono, que en la entrevista que hice con Biran Boy estuvimos hablando mucho de esa parte del transhumanismo. Aquí tenemos ese mono y lo que Elon Musk nos dice abiertamente, el
El objetivo final de Neuralink es crear una interfaz con todo el cerebro. En la página de Neuralink te dicen las fases: comprender el cerebro, interactuar con el cerebro y modificar el cerebro. Dice el señor Elon Musk, que yo todavía no entiendo porque hay algunas personas que piensan que es el salvador de qué o de nadie, porque realmente es aterrador. Dice, estoy muy cerca de estar ahí en el filo de la inteligencia artificial, y dice literalmente, it scares the hell out of me, me aterroriza. Ahora, claro, él es el chico bueno de la película, ¿no? Él es dentro de los malos, siempre tiene que haber uno poli bueno, poli malo, ¿no? He intentado convencer a la gente de que vayamos más despacio, que él regule la inteligencia artificial, pero no funcionó. Así que, si no puedes contra el enemigo, alíate con él. Voy a crear Neuralink para generar precisamente esa interfaz con el cerebro para que podamos ser simbióticos con la inteligencia artificial. Dice el señor Elon Musk, sin anestesia. Bien. Vamos allá, vamos a ver cómo todo esto, cómo todas estas piezas encajan. Capítulo 1, muerte en 3 partes. Os decía, inhalado, ingerido e inyectado. Parte número 1, inhalado. Geoingeniería en la atmósfera. Estamos hablando de qué? De modificación del clima y modificación de la radiación solar, o el manejo de la radiación solar, le llaman ellos. Estamos hablando de geoingeniería a nivel tanto químico como electromagnético, tanto a nivel geofísico de la Tierra como a nivel planetario atmosférico. Estamos hablando de armas de energía direccionada. Estamos hablando de vigilancia por inteligencia artificial, de operaciones neurales y de todas las operaciones que llamamos transhumanistas. Conocemos los chemtrails, ahora han vuelto a ponerse de moda. Sabemos que manipulan la composición química de la atmósfera a nivel de toxinas y a nivel de conductividad eléctrica. Manipulan el clima y lo que sea capaz de modificar la atmósfera va a modificar tu mente y tu estado de ánimo. La manera más fácil de intoxicar a una persona, inhalación. ¿Y qué es lo que pasa? Están lanzando partículas que luego van a generar el calentamiento global, por un lado, por la interferencia que hace con la atmósfera normal, y segundo, porque las van a calentar y luego van a decir que son, con perdón, los pedos de tus vacas los culpables del calentamiento global. Bien, y como os decía, si hay un cambio en las frecuencias electromagnéticas de la atmósfera, de lo que rodea la Tierra, por supuesto hay un cambio en tu cerebro que está completamente sincronizado con esas radiaciones. Los chemtrails no son un secreto. Están incluso publicados en el Boletín Oficial del Estado de España. En 2018 el gobierno alemán reconoce estar usándolo para perjudicar a los radares, no a las personas, por supuesto. ¿Qué hay en los chemtrails? 3 cosas que yo sepa: metales, fibras, biología sintética. Metales, ahora voy a ir a por ellos. Las fibras, algunas personas las llaman morgellons, son autorreplicantes y no sabemos qué son. Y la biología sintética, vamos a hablar mucho de ella, tiene un capítulo aparte. Bien, los metales que hay en los chemtrails, curiosamente casi todos son de la columna 2 de la tabla periódica. Le tengo que preguntar a mi amigo Artur Sala si tiene alguna clave de por qué. Pero básicamente son estos: magnesio, calcio, estroncio, bario, están ahí. Caen desde la atmósfera, pero caen. ¿Y qué significa? Que te caen a ti, que le caen a la tierra, que le caen al agua, que le caen a los animales. Los inhalamos, pero como caen a las plantas y a los animales y al agua, también los ingerimos. Y todo está absolutamente contaminado. No solo de chemtrails, pero de otro montón de fármacos también. Curiosamente lo inhalamos, y ahora voy a una conexión un poquito rápida en otro tipo de cosas que nos están queriendo hacer inhalar en este momento. Están empezando a probarse las vacunas con ARN mensajero inhaladas. Esto me hace conectar más puntos todavía. La técnica de los chemtrails normalmente la llamamos spray and zap, quiere decir rocía y electrocuta de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque estás metiendo metales y esos metales se quedan en suspensión. Los puedes hacer ionizar, les metes HAARP, les metes radiaciones y lo que tienes es un plasma cargado, capaz de generar lluvia donde no la había
tan gorda como tú la quieras, capaz de generar huracanes, capaz de generar terremotos, capaz de generar lo que tú quieras a nivel climático, sequías o tormentas, como prefieras, tornados, lo que tú quieras. ¿Cuáles son los metales que están aquí, que están mayoritariamente en los chemtrails? Bario, estroncio, calcio, magnesio, silicio, titanio, aluminio, flúor y litio. Os decía, he grabado un vídeo donde te explico uno por uno cada uno de esos metales, qué efectos tiene sobre la salud. Por ejemplo, uno de los grandes problemas es el calcio, porque el calcio es uno de los grandes señalizadores que tiene el cuerpo y el calcio está relacionado con el estrés. Otro de los grandes problemas es que el mercurio arranca el cobre de las vainas de mielina y entonces ya no protegen al sistema nervioso y el cuerpo lo sustituye con bario. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tu sistema nervioso se vuelve muchísimo más receptivo a los campos electromagnéticos. Pero si quieres más detalles, vete al otro vídeo, porque aquí no tengo tiempo de explicar todo, si no sería tan largo como el anterior. Aquí tenemos un montón de metales, cada uno de ellos tiene un efecto fisiológico concreto, va a rutas metabólicas concretas y además todos ellos pueden ser calentados y son tóxicos. ¿Sí? Bueno, en la dosis está el veneno, como siempre. Otra cosa que tienen los chemtrails, fibras. Tienen fibras que algunas se han localizado, algunas son nanofibras de polietileno, algunas son de sílice, otros son nanotubos de carbono. Lo que sabemos es que sensan y envían datos, es decir, entrarían dentro de la clasificación que luego ya les llamaremos el Smart Dust, que son sensores y que tienen otra cosa, que son autorreplicantes, lo cual es bastante interesante porque nosotros hoy en día no tenemos ningún suéter que cuando tú te lo pongas de pronto empiece a autorreplicarse, ¿no? No, pero estas fibras dentro del cuerpo sí, dentro de los organismos vivos polimerizan y forman una especie de una pseudopiel, un biofilm. Hay quien les llama, a estas fibras les llaman morgellons. Bien, un dato interesante que espero que te sirva para conectar algún punto y espero que no te lleve a un lugar de miedo, sino de poder. Estas fibras crecen y se multiplican con luz azul, 375 nanómetros. Tienen una cierta autoconsciencia, es decir, reaccionan cuando saben que son observadas. Son autofluorescentes, autoorganizadas, tienen características magnéticas, son influenciables bajo el 5G y, como te decía, son unidades de lectoescritura. Sensan, envían y reciben. Bien, seguimos. Decía, nanopartículas metálicas en los chemtrails que son irradiadas por el HAARP. ¿Qué es el HAARP? Teóricamente un programa de investigación sobre la aurora boreal. A la hora de la práctica, un montón de arrays de antenas puestos en diferentes lugares estratégicos para enviar rayos, sobre todo escalares. ¿Qué es lo que hacen? Generan un anillo de plasma sobrecalentado siguiendo las líneas del campo magnético, que es el que nos conecta la Tierra con el Sol y que nos permite estar vivos. No era fácil generar ese plasma sobrecalentado hasta que empezaron a rociar con nanopartículas metálicas que se calientan cuando les pones una radiación. Una de las consecuencias de los chemtrails, los incendios, a través de intoxicar la Tierra y a través de modificar el clima, generan sequías, intoxican a los árboles, depositan nanopartículas metálicas, siempre primero spray, luego zap y luego tienes el incendio. Primero rocías de nanopartículas metálicas, le metes armas de energía direccionada, ves porque los observadores te dicen que hay un rayito azul, ahí te están hablando de tecnología escalar. Queman los bosques, los bomberos se hacen cruces y dicen no puedo apagar este fuego tan fácilmente como se apagaban otros. ¿Por qué? Porque en ausencia de oxígeno siguen quemando y porque las temperaturas son mucho más altas. Eso te habla de las nanopartículas metálicas que tienen. Y una vez el bosque se ha quemado, lo sustituyo por un organismo genéticamente modificado, porque esa es la segunda parte. Decía el agua, nuestra agua está contaminada con medicamentos, pesticidas, cloro, etc. Ninguna embotelladora testa ni filtra medicamentos ni pesticidas, que lo sepas. Parte 2. Ingerido. Me gusta mucho el nombre que Eliana Freeland le pone a los organismos genéticamente modificados, Frankenfood. Me encanta, es como la comida Frankenstein. Los Frankenfood, los organismos genéticamente modificados que llamamos alimentos pero que simplemente son comestibles, son la punta de lanza de la revolución genética. No podemos olvidarnos de ellos. Voy a hablar apenitas de Monsanto y sus semillas
que lo de menos es que sean estériles, y ahora vas a ver por qué, y especialmente de su semilla Terminator y del Roundup. ¿Y por qué voy a hablar de esto? Porque es muy importante para que ates puntos, para que ates cabos al resto de la información. Monsanto y sus semillas Terminator. ¿Qué son las semillas Terminator? Pues son semillas modificadas genéticamente, muchas veces por electroporación, que ahora iremos a por eso, teóricamente para mejorar los campos. Normalmente son de soja, pero tienen una cosa que es muy interesante. Casi todo el mundo sabe que los genéticamente modificados son estériles. Tú compras, o alguien compra, sandías sin pepitas, o uvas sin pepitas, porque qué pereza quitarle la pepita a las uvas, ¿no? Parece mentira que tengamos todavía que estar quitándole pepitas a las uvas cuando las puedes comprar estériles. Pero no es solo que sean estériles, que eso les asegura la compra continua de las semillas por parte de los agricultores a esta gran empresa que es Monsanto. No solo eso, sino que tienen otra cosa. El Terminator tiene una segunda parte. Y lo he puesto aquí sobre un fondo rojo, para que te des cuenta. La semilla Terminator tiene la capacidad de quitar la diversidad de los cultivos, o reducirla, mejor dicho. Pero tiene otra capacidad, y es que sí, las semillas que saca esa planta son estériles, son a veces diminutamente pequeñas, pero antes de sacar las semillas, el polen poliniza los cultivos de alrededor y los vuelve con la misma modificación genética que ella tiene. Te lo vuelvo a explicar. Tú siembras una semilla genética, una semilla de un transgénico, esta Terminator. La pones en el suelo, crece. Esta planta no va a tener semillas que le van a permitir al agricultor sembrarlas y tener pues plantas hijas de esa misma semilla. No las va a tener, pero en su proceso de crecimiento, cuando llegue a fase polinizadora, va a esparcir esa modificación genética en los cultivos de alrededor. Cuidadito lo que te estoy diciendo, porque eso es exactamente lo que estamos viendo, que los ingleses le llaman shedding. Una persona con una modificación genética transmite la información de esa modificación genética alrededor. Por eso quiero que atéis estos cabos, por eso estoy haciendo esto, para que entiendas de dónde venimos, dónde estamos, a dónde nos llevan. Monsanto lleva utilizando esta semilla Terminator décadas. Sí, ahí está. Y viene haciendo otra cosa que casi nadie le pone atención, lo que llaman cultivos moleculares, es decir, utilizo plantas para generar proteínas, como la lactoferrina o como la lisocima, da igual. Utilizo plantas para generar químicos. En lugar de hacer la síntesis en el laboratorio, utilizo las plantas para generar químicos, o incluso los insectos para generar químicos. Sobre todo, también utilizan las bacterias para generar químicos, pero eso vamos más adelante. Quieren que eso entre en la cadena alimenticia. Obviamente las proteínas que tú generas en forma artificial, y esto también te sonará de algo, las proteínas que se generan de forma artificial en el cuerpo se convierten en alérgenos porque el cuerpo no las reconoce. Y como en este caso estas proteínas de las que te hablo de Monsanto tienen como target las bacterias, cuando tú te las comas, ¿qué les va a pasar a tus bacterias, a tu flora intestinal? ¿Qué le pasará a ese 90% de tu cuerpo que son las bacterias? No sé, pero ya sabemos que con estos cultivos moleculares lo que están haciendo es abrir la puerta a las vacunas comestibles, y que no somos conspiranoicos, que esto es una realidad. Vacunas comestibles están ahí, eso es lo que quieren hacer a través de los alimentos. Luego tenemos que hablar en organismos genéticamente modificados del famoso infame Roundup, del glifosato, porque eso está envenenando al mundo entero, está envenenando la tierra, está envenenando las plantas que comemos. O sea, no eso que ves las imágenes donde el que está rociando va totalmente tapado porque eso es súper tóxico, pero luego tú te vas a comer esa lechuga. Entonces el Roundup, que es el glifosato, es terriblemente tóxico. Hay que saber que está ahí, que mucha de la gente que tiene celiaquía no la tiene porque sea intolerante al gluten, la tienen porque son intolerantes a la intoxicación por el glifosato. Seguimos hablando de Frankenfood, y Bill Gates compró Ginkgo Bioworks,
que es la biología por diseño. ¿Qué significa eso? Programar las células para hacer lo que tú quieras, desde comida hasta materiales, hasta vacunas, si tú quieres. Y eso llega al extremo en la carne artificial, en ese Impossible Burger, en esa hamburguesa imposible hecha de plantas o en ese salami hecho de parte del tejido de Ellen DeGeneres, que yo creo que el apellido DeGeneres vendrá de degenerada, ¿no? Algo así tendrá que ser la traducción de ese apellido, ¿no? Bite Labs, en fin. Entro mucho más a fondo en el otro vídeo sobre esto, aquí simplemente lo menciono. Glifosato en todas partes. Genera esa famosa cascada de citoquinas que daña los pulmones y, por cierto, importantísimo, aquí el cuarteto de la muerte para la pineal. Aluminio, flúor, glifosato y campos electromagnéticos. Son el cuarteto de la muerte que acaba con tu pineal. Bien, el glifosato además vacía los nutrientes ¿de qué? De calcio, de zinc y de magnesio. Te sonará que casi todas las personas tienen deficiencias de magnesio y muchas de zinc. Pues ahí tienes una de las causas. Como te decía, mata la flora intestinal, hace que las proteínas se plieguen mal y ahí empezamos a tener priones y todas las enfermedades asociadas a priones, como las vacas locas y todo eso. Y además hace sinergia con el aluminio y lo lleva hasta el cerebro, cuando sabemos que las deposiciones de aluminio en el cerebro generan Alzheimer's, Parkinson's y todo tipo de problemas neurodegenerativos. Hemos dicho inhalado, ingerido, inyectado. Parte 3, inyectados, mal llamadas vacunas. Bien, por si no lo sabías, las patentes de la mayoría de las vacunas pertenecen al Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, a los CDCs, así que cada vez que pinchan a alguien se llevan una parte del pastel. Ahora entenderás por qué tienen tanto interés en pinchar, en que las farmacéuticas no tengan ninguna responsabilidad y en que nadie pague por las consecuencias de eso. Podríamos hablar de Bill Gates y la vacuna de la polio, los fact-checkers te dirán que es mentira, pero pues 500.000 de niños quedaron paralizados después de la campaña que hizo Bill Gates en la India sobre la vacuna de la polio, metiendo venenos para causar aquello que dices que te va a proteger. Bien, no voy a hablar tanto de vacunas hoy, solo quiero mostraros los datos que nos pueden servir para unir puntos, porque ya hay mucha gente hablando de este tema. Si te vas a los CDC y buscas oficialmente la tabla de excipientes, es decir, de los conservantes, adyuvantes, estabilizantes, cultivos celulares, ingredientes inactivadores o antibióticos, te vas a encontrar con una lista que es espeluznante, empezando por el aluminio, mercurio, cadmio, plomo, bario, todos ellos tóxicos en altísima medida, todos ellos creando síntomas que podrías reconocer facilísimamente, porque son los síntomas de todo lo que estamos viendo ahí fuera. El glutamato monosódico, que es otro gran veneno, los polisorbatos, en fin, todo esto son puros venenos, que no deberían estar ahí, pero luego te encuentras otras cosas. Te vas a encontrar también células de riñón de mono, o de riñón de perro, o embriones de pollo, incluso de huevo de pollo o de huevo de pato. Te vas a encontrar suero que viene de terneras, de vacas, sangre de cerdo o de caballo, cerebro de conejo, en fin, virus animales, todo lo que tú quieras, genéticamente modificados, insectos, soja y tejido fetal abortado, ADN fetal. Estos son descripción oficial de los componentes que tienen las vacunas. Y la pregunta es ¿por qué? Si teóricamente una vacuna es un principio homeopático de que lo semejante cura lo semejante, te pongo algo contra lo que te quiero proteger en una dosis muy baja para que tu cuerpo genere. ¿Qué tiene que ver todo esto con una vacuna? ¿Qué tiene que ver nada de todo esto con la medicina? Pero lo vamos a ir entendiendo. Y aquí os decía, llega un momento en que ya las cosas se cruzan, porque habíamos hablado de inhalado, ingerido e inyectado, pero resulta que las vacunas pueden ser inhaladas, ingeridas o inyectadas. O sea que fijaros qué manera de conectar las cosas, ¿no? Inhalación de vacunas que, por cierto, han sido aprobadas para el COVID. Vamos a hablar del aluminio, porque el aluminio está en los chemtrails, pero también está en las vacunas y es muy tóxico y es sinérgico, como os decía, con el glifosato, porque hace que se una a él y lo lleva hasta el cerebro, atravesando la barrera hematoencefálica, y es sinérgico con el flúor y hace que se pueda hacer CRISPR en vivo. Esto ahora no lo vas a entender, pero quédate con ese dato. Aluminio más flúor igual a CRISPR. CRISPR es
técnica de modificación genética. Y si es en vivo, quiere decir que lo pueden hacer con cada uno de nosotros a cada momento. Claro, empiezan a hacer lo que os decía, generan los incendios porque resulta que la mayor parte de las tierras tienen aluminio. Entonces vamos a hacer organismos genéticamente modificados que sean resistentes al aluminio. Fíjate qué curioso, ¿no? Que en el MIT en 2008 ya estuvieran generando organismos genéticamente modificados para sobrevivir en tierras intoxicadas de aluminio cuando nadie sabía que hubiera aluminio en ningún lugar, ¿no? Aparentemente, ahí es donde, en fin, donde se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Segundo elemento, mercurio, está también en las vacunas y en los chemtrails, además en tus amalgamas metálicas. Destruye la barrera hematoencefálica, secuestra el cobre de las vainas de mielina y luego se sustituye por bario y te cambia tu sistema nervioso. Impiden la eficiencia de la tubulina, que es la proteína de los microtúbulos que forma parte de la división celular y del microesqueleto. En fin, es terrible. Más datos en el otro vídeo largo. El capítulo 1, muerte en 3 pasos. Inhalada, ingerida, inyectada, sabiendo que llega un momento que todos están a la vez. Capítulo 2, esclavos biológicos. Vamos a hablar de nanotecnología. Y fíjate muy bien la imagen que te he puesto detrás de nanotecnología. Te he puesto virus y bacterias. Aquí te las ponen como si fueran del mismo tamaño. Fíjate hasta dónde la manipulación, ¿no? O bueno, igual este es otro tipo de bacteria. Nanopartículas. Nanopartículas no significa que simplemente sean de tamaño nanométrico, que sean muy pequeñas. No, las nanopartículas se comportan de manera totalmente diferente a las partículas en tamaño grande. Es decir, tú puedes tener nanopartículas metálicas que sean totalmente transparentes o que de repente las ilumines en un color y salgan remitiendo en otro color. Todo lo que sea nano te indica que no hay filtro en el cuerpo que lo pueda parar, es decir, atraviesan la barrera hematoencefálica, atraviesan riñones, atraviesan pulmones, atraviesan todo. No se pueden eliminar. Cuando a ti te caen vía chemtrails, te van a ir a pulmón y de pulmón no se van a quedar ahí. Una parte se va a quedar ahí irritando los pulmones, incluso si vienen luego radiaciones, calentándolos y quemándolos por dentro, creándote microcortes, que igual a alguien le suena eso también, pero otra parte va a ir directamente a la sangre, no se pueden eliminar, son citotóxicas, son genotóxicas, generan inflamación, generan estrés oxidativo y además se pegan a las proteínas y al ADN y además son programables, se utilizan como sensores, como emisores y como receptores. Hewlett Packard inventa un sistema nervioso central para la Tierra, para poder sensar cada cosa del ambiente y de tu propio cuerpo. Hewlett Packard 2010. Cuando hablamos de nanopartículas, por ejemplo, estamos hablando de cosas que se unen, que se pueden unir al ADN o que se pueden unir a las proteínas. No estamos simplemente hablando de un anillo que me pongo yo que sea metálico, estamos hablando de cosas que se integran dentro de la biología. Entonces tenemos que cambiar la manera de pensar. Cuando estamos hablando de nanotecnología, sobre todo cuando estamos hablando de nanobiotecnología o bionanotecnología, como quieras, tenemos que dejar de pensar en esto. Tenemos que dejar de pensar en esto, en estos robotitos mecánicos, que también los hay, pero tenemos que dejar de pensar en esto para entender realmente de qué va todo. Tenemos que empezar a pensar en esto. ¿Y qué es esto? Moléculas, ADN, bacterias, virus. Eso es lo que tenemos que empezar a pensar. La antena más pequeña es nuestro ADN y es la de mayor precisión. Por eso les llamamos clavos biológicos, bacterias, quimeras hechas a través de terapia génica, virus usados como vectores para cambiar. El DARPA, que sale 1000 veces, la investigación de defensa, quiere modificar bacterias para monitorear el intestino humano, construyendo bacterias sintéticas que tú te puedas tragar, queriendo o sin querer, para monitorear, programar, matar o hacer lo que quieran dentro de tu propio cuerpo. Dentro de las nanopartículas tenemos lo que se le llama el smart dust, el polvo inteligente que le podríamos llamar, pero en realidad lo que son es microsensores. Son sistemas micro
electromecánicos que lo que hacen es que están detectando todo, están sensando todo, la temperatura, la humedad, el magnetismo, la asignatura electromagnética y química de cada una de las sustancias que tengas. Pueden tener diferentes tipos de nanopartículas y son reprogramables, y entre ellas hay unas que es el neural dust, es el polvo que va directamente al cerebro, del cual vamos a hablar después. El DARPA dice que está pagando a los científicos para inventar maneras de leer la mente de los soldados de forma automática, de forma instantánea. ¿Para qué? Para generar tecnologías controladas por la mente y viceversa, para controlar la mente a través de la tecnología. Esto hace mucho tiempo que ya está. Es más, lo que ellos todavía no han encontrado la manera es de que tú, con tu propio cerebro, sin necesidad de ninguna interfaz, eres capaz de hacer cambiar la materia. Esto yo me acuerdo desde hace décadas que se está haciendo. Bien, el objetivo del DARPA es el control mental, teóricamente en un sentido que con tu mente controles las armas, pero obviamente viceversa. Cuando estamos hablando de nanobots, sobre todo en el cerebro, estamos hablando de elementos que son capaces de escanear, de sentir, de enviar, de recibir y de crear experiencias sensoriales. Uno de los gurús del transhumanismo, Ray Kurzweil, te lo cuenta en su libro Cómo crear una mente, cómo hacer un hardware. Ellos le llaman wetware, porque ahora tenemos el hardware, que es el duro, el software, que es el blando, los programas, pero tenemos el wetware, que eres tú, con tu biología, para hacernos, ¿qué? Tecnoesclavos. Pero vamos a entender un poquito más esa biología sintética, de qué va. La biología sintética es una aproximación ingenieril a la biología. Se trata de modificar el ADN para que las células se comporten de forma diferente. Aquí te dice para encontrar soluciones a prácticamente cualquier cosa. ¿Qué puede hacer la biología sintética? Cualquier cosa. Aquí te cuentan lo bueno para que les compres la solución, bioremediación. Arroz modificado para producir betacaroteno. Bueno, levadura diseñada para producir aceite de rosas. Es decir, lo que quieran ellos, a través de modificar genéticamente sustancias. Luego tienes la ingeniería genética, que lo que utiliza es cambiar la estructura de ese genoma. Puedes añadir, puedes quitar, puedes cambiar un único par de bases, lo que tú quieras. Todo eso es lo que trata la ingeniería genética. Una cosa es la biología sintética, que lo que hace es que crea nuevos individuos, obviamente no de la nada, sino modificando, pero mucho más profundamente, como aquella E. coli que modificaron para que hagan algo totalmente distinto, y otra cosa es la ingeniería genética, que de alguna manera mantiene al mismo individuo aunque le hace cambios. Y dentro de la ingeniería genética, la técnica más importante que tenéis que acordaros es la CRISPR. Es la técnica de edición genética, es literalmente corta y pega. Está asociada a la Cas9 ¿para qué? Para que pueda ir al lugar donde tiene que ir, saca una especie de tijeritas, corta y reemplaza secciones. ¿Para qué se hace? Hombre, los gurús de la singularidad, del transhumanismo, la Singularity University, te cuenta, los científicos están usando CRISPR, la edición genética, para crear gatos hipoalergénicos. Así que ya sabes que puedes convertir tu gato en un gato hipoalergénico, modificando con las tijeritas CRISPR su genoma. Claro, luego ves este tipo de imágenes, te dicen, el CRISPR puede convertir las células humanas en biocomputadores, y cuando tú ves esto, estás todo el rato asociando que biocomputadores son placas, pero no. Biocomputadores no son placas, biocomputadores son células, son bacterias, son virus, es tu propio ADN. Ahí es donde está lo más importante que necesito que entiendas. Dejemos de pensar en nanotecnología pensando en circuitos integrados de este tipo. No, la nanotecnología, la nanobiotecnología en este momento no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con células, con ADN, con bacterias, con virus, con tu propio sistema biológico. Aquí tienes algo muy interesante, un sistema CRISPR que está basado en ¿qué? En electrogenética. Vamos a conectar otro punto ahora.
otro punto muy importante con la electrogenética. Va a venir ahora a continuación. Porque cuando estamos hablando de reprogramación de células, no nos queda otra que hablar de las células madre. Todo empieza, las células empiezan como células madre, luego se pasan a pluripotenciales y de ahí se convierten en células nerviosas, en células de hígado, en células cardíacas o en células de lo que sea. Y eso es parte del conocimiento que nos está llevando a la clonación y a la utilización de los animales para poder sacar tejidos que luego sean implantables en los seres humanos. Hay dos tipos de clonación. Una es la que se le llama terapéutica, por ejemplo esto. Yo estoy clonando una oreja de un individuo dentro de una especie diferente. Y la otra es la clonación reproductiva. ¿Cómo se hace la clonación terapéutica en este caso? Pues yo genero un individuo que cuando tengo el óvulo fecundado de ese individuo, cuando tengo el huevo, lo que hago es quitarle los genes que corresponden al órgano en cuestión que yo quiera reproducir. Y entonces me voy a un tejido fetal humano de ese órgano y se lo inyecto y esas células madre de ese tejido fetal humano van a generar el órgano humano dentro de un cuerpo animal. Eso es lo que se hace, ¿ok? Luego tenemos el clonado reproductivo, es decir, tipo la oveja Dolly, que uno se creería que no está activo, pero sí está. Y cuando hablamos de, aquí os estaba diciendo que para el clonado terapéutico que necesitamos tejido fetal humano, y entonces ahí es cuando atas el cabo con Planned Parenthood, el gran negocio del aborto. El gran negocio, y lo voy a decir así, ya estoy cansada de tener que ser políticamente correcta para que nadie se ofenda. El aborto es un negocio y súper lucrativo, porque lo que sale de ahí se vende a precio de oro. Y cuanto más diferenciado esté el tejido, más valor tiene. Por eso abortan, sacan a los fetos vivos y los descuartizan vivos y los congelan para vender parte a parte. Y eso tienes que saberlo. Que defender el aborto no es solo una cuestión moral, es una cuestión económica. Y es una cuestión de estar sabiendo quién hay detrás de Planned Parenthood. Y quiero que lo busques, porque es aterrador. Y para que tú puedas, para que las personas puedan hacer eso y podamos hacer ingeniería de tejidos o ingeniería de órganos en este caso, necesitamos eso. Y eso hay que saberlo. Y hay que saber que también existe la clonación humana, claro que sí. La clonación reproductiva significa que vamos a duplicar un organismo existente. Un clon humano, dice aquí abiertamente, sería un duplicado genético de una persona que ya existe. Y no te creas que eso se quedó en la oveja Dolly, porque no. Y yo no sé si eso te recordará a ti o te hará pensar en algo que ocurrió hace unos cuantos años en las que de pronto se puso de moda un test genético, no muy caro, en el que te permitía conocer tus ancestros. Y yo veía cómo la gente pagaba por regalar su ADN para saber sus ancestros. Bueno, pues que sepas que pagaste para regalar tu ADN. Te dirán que solo lo usaron para eso y estarás muy satisfecho de saber qué porcentaje de ti es de cualquier lugar. Pero que sepas que esto forma parte de un plan, que no fue algo casual o anecdótico que pasó, entra dentro de la vigilancia genética. Bien, dentro de de toda esta parte que estamos hablando de biología genética, tenemos las terapias génicas, que sabemos perfectamente lo que es porque estamos todo el día hablando de ello. Síntesis de un gen, claro, terapéutico, por supuesto, porque no va a ser nocivo, ¿no? No, terapéutico. Entonces, ¿lo metes dónde? Dentro de un virus. ¿Y el virus qué haces? Se lo inyectas a la persona y ese virus va a un lugar a hacer toda una serie de cosas. Ese virus se va a inyectar, de la inyección se va a propagar, va a liberar y a partir de ahí te vas a convertir en una máquina que hace lo que el virus dijo que tenías que hacer. Te sonará porque eso es exactamente lo que ha pasado con las vacunas, ¿sí? La terapia génica utiliza uno o más genes, claro, para prevenir o curar una enfermedad o un trastorno médico. Eso es lo que te dicen. Aquí el vídeo de Karina Acevedo donde nos contaba al principio del año pasado cómo eran los tipos de vacunas, los que tenían el virus completo, los que tenían partes del virus, pero que en realidad pues todo eso era lo que llamamos una pura terapia génica. Claro, ahora que viene otro de los fuegos que estamos todo el rato con él encendido, ¿existe el contagio de los vacunados hacia los no vacunados de aquello con lo que se han vacunado? Pues es una pregunta compleja.
Pero si uno mira lo que pasó con la semilla Terminator, pues igual no es tan descabellado, porque la verdad es que lo estamos viendo. Estamos viendo, sobre todo mujeres que tienen alterado su ciclo menstrual al estar en contacto con otras mujeres que han sido vacunadas. ¿Por qué ocurre eso? ¿Será que tiene que ver con esa polinización, con el exudado de las nanopartículas en versión exosoma que salen de todas las partes de tu cuerpo? Podría ser. Ahora, no nos olvidemos de una cosa. Para que dos diapasones suenen a la vez, tienen que ser idénticos. Para que dos situaciones, para que dos cuerpos hagan el mismo proceso fisiológico, tienen que estar en las mismas condiciones. Es decir, si yo subo contigo a la montaña y a los dos se nos acelera el corazón y perdemos el resuello, ¿te he contagiado? No. Estamos haciendo procesos fisiológicos similares y que son en el mismo momento. ¿Qué está pasando con ese contagio de vacunados a no vacunados? Pues estamos viendo que, aunque no tenga sentido, si lo piensas en términos bioquímicos, estamos viendo que ocurre. Ahora, ¿cómo protegerte de eso? No seas un diapasón idéntico al otro diapasón. Vamos a ir más adelante un poquito a ver eso. El terreno lo es todo. Cambia tu terreno, cambia tu epigenética para que eso no te esté ocurriendo. Hay que hacerlo, porque hay demasiadas evidencias y precedentes de que podemos estar ante otras seed terminator, pero en este caso no para hacer una soja genéticamente o un maíz genéticamente modificado, sino para hacerte a ti un organismo genéticamente modificado y, por cierto, patentable. Capítulo 3. Cyborgs. Medio humanos, medio máquinas. La realidad virtual, los avatares nos las vienen metiendo desde hace mucho tiempo, primero en cómics, en películas, luego en estos juegos de realidad virtual, luego ya en los juegos multiplataforma en los que tienes un rol como avatar, cada vez más, hasta que lleguemos a ¿qué? Al gemelo digital. Ese gemelo digital en el que tú tienes un doble de absolutamente todo lo que haces, lo que piensas y toda tu bioquímica en cada instante en la nube. El paso intermedio que tenemos son estos de aquí, los Neurable, que son sistemas de realidad virtual que tienen pequeños sensores de electrocardiograma, de resistencia galvánica de la piel, van midiendo todo a cada instante para ofrecerte una mejor experiencia. De ahí al gemelo digital. Y ese gemelo digital, por supuesto, te van a estar monitoreando 24/7 para mejorar tu salud, para detectar en cada momento cómo estás, qué has comido, qué no has comido, si has hecho bien la digestión y si ese orgasmo fue bueno o no. La realidad virtual, nos dice el IECubo, que es el Instituto de los Ingenieros Eléctricos, es adictiva y no es saludable. Pues para que lo digan los ingenieros ya tiene que ser evidente todo eso. Vamos a entrar un poquito, para entender a los cyborgs necesitamos unir datos y entre ellos entra el mundo de las radiaciones. El 5G, el Internet de las cosas, la evolución. He hecho tantos vídeos sobre radiaciones que me da, perdón, hasta pereza hablar una vez más. Tengo 6 vídeos ahí fuera de los efectos de las radiaciones electromagnéticas sobre la salud. Si te interesa el tema, vete a verlos. Quiero que sepas simplemente que la manera en la que miden los efectos de las radiaciones sobre la salud es así. Generan un phantom, es decir, algo que no es real, un hueco, una bañerita con agua salada y tibia a 37 grados, le acercan un teléfono y miran qué le pasa al agua. Bien, si tú crees que eres una bañerita de agua salada, pues estarás contento con tu gobierno. De otra manera, estarás enfadadísimo porque los que regulan las radiaciones electromagnéticas no solo no han cambiado la legislación en 50 años, sino que además te están considerando una bañera de agua saladita, un globito con agua saladita, y tus pensamientos y tu conciencia, ¿qué más da? Si eso ni existe. Efectos sobre la biología, rápido. Somos seres electromagnéticos y todos somos hiperelectrosensibles. No va a un sistema en concreto, deja de obsesionarte con canales controlados por voltaje, va a todos los sistemas, agotan toda tu capacidad de adaptación de todos tus sistemas, endocrino, nervioso, digestivo, inmune, todos. Nuestra vida depende del ambiente electromagnético, de la conexión con el Sol, con la Tierra y las radiaciones cósmicas.
y toda sustancia química se puede convertir también en una radiación electromagnética. Vamos a hablar de radiaciones. Aquí os tengo puestos los dos libros para mí más importantes o de los que más aprendí, The Very Electric y Cross Currents de Robert Becker, que fue el que a mí me abrió la mente al paradigma electromagnético, y quizás el que más conocido es ahora de Fürstenberg de el arcoíris invisible, que nos habla de la conexión entre las radiaciones electromagnéticas y las pandemias, aunque para mí pues, es una pieza del puzzle, pero no es todo. Tenemos radiaciones específicas, como la de 60 GHz del 5G, que tiene ahí sí acciones específicas, por ejemplo, en la absorción del oxígeno o en la resonancia sobre canales sudoríparos. Pero sabemos que a través de las radiaciones electromagnéticas podemos calentar. Tienes un horno microondas a 2.4 GHz, que es la frecuencia de resonancia del agua, y por si no lo sabías, tú eres un 80% de agua, o bueno, un 70 o 75, ¿no? Depende de qué tan sequito estés. Nuestra vida depende del magnetismo natural de la Tierra. Tenemos muchas estructuras electromagnéticas, muchísimas, y hay un concepto básico, que es el concepto de resonancia, que te dice, yo no necesito un estímulo muy fuerte para romper este puente o esta copa, necesito el estímulo adecuado, necesito la frecuencia de resonancia adecuada. Por eso algo muy pequeño puede producir efectos sistémicos enormes. Nuestra agricultura depende de las radiaciones del Sol, de la Luna y del cosmos. Y aquí el gran Lakosky recogiendo radiaciones cósmicas para sanar a una planta. Bien, pues de repente a alguien se le ocurrió poner un anillo planetario para control del ambiente. No sé quién se erige en dueño de la Tierra para decir, voy a poner eso, y lo pusieron para controlar el clima. Algo importante de la radiación, es capaz de producir un efecto biológico muy importante para estos puntos que estamos conectando, que es la electroporación. ¿Qué significa? Que yo abro momentáneamente la membrana de una célula, en ese momento puede entrar cualquier sustancia que esté fuera, que sea mucho más grande que los poros por los que habitualmente entraría, y puedo volverla a cerrar. Sería una electroporación reversible, electroporación, generación de poros a través de la electricidad por los que pueden entrar sustancias. Es una de las maneras clásicas de hacer modificación genética o de incorporar sustancias a una célula. Puedo hacerla irreversible y romper esa célula. Me he pasado 5 años en laboratorio haciendo electroporaciones de células. Importante, una proteína a la cual le han bautizado con el nombre de magneto, que es genéticamente modificada, que puede controlar remotamente el cerebro y tu comportamiento. Os voy poniendo estas imágenes para que podáis aterrizar la información que os estoy diciendo. Los científicos han desarrollado un nuevo método para controlar las ciertas células nerviosas en el cerebro para manipular comportamientos, y se distribuye vía inyección viral, por si te ayuda a conectar puntos. Ahora, hay 3 maneras en las que podemos manipular la genética desde fuera. Una es la optogenética, utilizando luz. Tú tienes un gen, lo metes dentro de la célula y desde fuera le metes luz y estás provocando que esa célula actúe, se active, genere, por ejemplo, un potencial de acción. Segundo, electrogenética, en lugar de con luz, con electricidad. Electrogenética, uniendo la biología sintética con la electrónica para controlar remotamente el comportamiento de células mamíferas. Bien, seguimos. Hacia el desarrollo de la electrogenética usando bacterias. No estamos usando chips, no estamos usando micros cosas, estamos usando bacterias y tu propia genética, ¿ok? Y ya está el sistema que libera insulina basado en la electrogenética. Primero van sensando y en función de eso generan ¿qué? Organismos que generan la insulina ahí dentro y que la liberan. Magnetogenética, hemos visto optogenética, electrogenética, magnetogenética, lo mismo, una técnica para activar neuronas a control remoto, el mismo qué, diferente cómo. Y aquí un punto importante, otra en rojo, acuérdate, esto es del 97. La exposición a 50 hercios, es decir, la de la corriente, induce la activación de este genoma de virus, le llaman el Epstein-Barr. Es igual,
una radiación electromagnética concreta activa un virus. ¿Qué significa eso? Es lo mismo que estamos viendo, el mismo perro con otro collar, por si al decirlo de una manera diferente conectas los puntos diferentes. Si con una radiación puedo activar un virus latente en tu cuerpo, significa que con una radiación, y estoy hablando de 50 hercios de la corriente normal de la electricidad, 50-60 hercios es lo que hay globalmente como electricidad en la casa, puedes activar una secuencia génica dentro de un cuerpo humano. A partir de ahí, lo demás pues ya viene por añadidura. Seguimos dentro de los cyborgs, porque más allá del Internet de las cosas y del 5G, tienes que entender que está el Internet de los cuerpos. Y esta gente, que son Technocracy News and Trends, que te hablan de que si quieres entender el transhumanismo, pues vayas ahí, te dice, alerta al principio del artículo, cuidado, que la conclusión de esta explicación detallada del Internet de los cuerpos dice correctamente, ten cuidado que esta tecnología te va a parecer que hace tu vida más fácil a corto plazo, pero a largo plazo su propósito es convertirte en un esclavo deshumanizado. Y esto te lo ponen aquí para que no tengas duda de que eso es lo que está pasando. Internet de los cuerpos, patente de un sistema de criptomoneda, de minado de criptomoneda utilizando tu cuerpo, por si dudabas. Tu DNI será tus datos, te lo están diciendo en tu propia cara. Inteligencia artificial hace que ¿qué? ¿Qué es? Pues es todo tipo de ese tipo de programación que hace que las máquinas aprendan de la experiencia y realicen tareas como seres humanos. Imagínate qué arrogancia decir eso. Pero bueno, dentro de la inteligencia artificial hemos tenido un primer desarrollo de redes neuronales, un segundo desarrollo de aprendizaje automático y estamos ahora en lo que le llaman el deep learning, que es una capacidad de aprendizaje muchísimo más rápida. La inteligencia artificial, que hace que Siri te conteste a tus preguntas y esta pueda mantener una medio conversación contigo, tiene un objetivo final. No es solo para que tú encuentres la gasolinera más cercana a través del Google Maps. Y de nuevo, nuestro querido Elon Musk te lo dice. Neuralink, la fusión de la biología y la inteligencia artificial, la simbiosis entre el cerebro humano y la inteligencia artificial. Y en positivo te cuentan los 5 derechos para que veas las 5 cosas que te van a quitar. Por un lado, la identidad, el sentido del yo. Por otro lado, tus capacidades cerebrales. Por otro lado, tu libre albedrío, tu privacidad mental y te van a generar sesgos a la hora de acceder a la información. Te lo digo, Pedro, para que te enteres, Juan. Cuando vas a buscar todas estas iniciativas sobre la fusión entre la inteligencia artificial y el cerebro, pues ¿quién más ha invertido? Pues aparte de todos los grandes nombres que sabemos, es el DARPA. Y tienen ahí la iniciativa cerebral. ¿Y qué es eso? Pues algo parecido al proyecto Blue Brain de IBM, en el que están generando computadoras para modelar el cerebro. Pero básicamente lo que quieren es crear cerebros artificiales donde tú puedas conectarte y dejar de alguna manera tu conciencia ahí. Y para eso, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan? Pues necesitan tener la interfaz cerebro-máquina, que ese es el punto débil que os vengo diciendo desde todas partes. Esto es de Kurzweil. El Neural Dust. Este Neural Dust lo que te va a permitir es encontrar esa interfaz cerebro-máquina. Y el propio Kurzweil te está diciendo las partes que tiene que tener para poderlo poner ahí, pero aún todavía te lo está poniendo dibujado como si fuera una CMOS clásica, como si fuera un chip clásico, pero olvídate de eso porque no va por ahí. Elon Musk, el polibueno dentro de la película de malos, dice que estamos invocando, no, pues es como atrayendo, me sale la palabra, al demonio con la inteligencia artificial. Él decía que la inteligencia artificial le está aterrorizando, pero como no puedes contra el enemigo, pues alíate con él. Entonces dice que mientras que las máquinas inteligentes nos pueden llevar hasta Marte, que es su obsesión, ir a Marte, y conducir los coches por nosotros, Musk sigue preocupado por la inteligencia artificial. Bueno, muy preocupado no está. Pero si queréis saber algo sobre invocar al demonio o atraer, y es que no me sale la palabra, es como materializarlo aquí, pues solo tenéis que seguir
la computación cuántica de D-Wave y su querido manager o como sea, Geordie Rose. Porque si quieres realmente llegar a lo profundo de la comprensión, te vas a encontrar con un agujero muy negro, tan negro como el fondo de este tipo, tan negro como su alma. Te lo vas a encontrar muy, muy negro, pero no sé qué tanto sea necesario llegar al fondo de tantos detalles, sino más bien encontrar cuál es la imagen general, porque si llegas al fondo igual hasta pierdes la esperanza, y eso no es lo que queremos. Entonces, os decía, el punto débil, no sé dónde está la roja, bueno, da igual, el punto débil de todo esto, el punto no débil, el punto clave de todo esto es la interfaz cerebro-computadora. Y ahí es donde, para mí, bajo mi perspectiva, bajo mis investigaciones, entran los hidrogeles de grafeno, de óxido de grafeno. Los hidrogeles basados en óxido de grafeno lo que nos permiten es generar esa interfaz. Cuidado que mucha de la información que la gente está sacando sobre lo que hacen esos biosensores del óxido de grafeno se basa en otro tipo de aplicaciones. El grafeno es un material que está infinitamente utilizado en la industria. De hecho, es la única forma de carbono que es perfecta para mimetizarse con el tejido humano. ¿Sí? Entonces, cuidado porque muchas de las cosas que estamos viendo tienen que ver con los hidrogeles de Profusa, que es una patente de Google, con el NIH, con la Fundación Melinda Gates, con el DARPA, con el Departamento de Defensa, con el Imperial College y yo no sé cuántos más tienen ahí detrás. Y ese hidrogel, que es inyectable y que es como una lente de contacto suave, tiene toda una serie de aplicaciones, pero ese no es el hidrogel del que nosotros estamos hablando. El hidrogel que nosotros estamos hablando para hacer esa intercara entre el cerebro y los computadores es un sistema, es como una inteligencia artificial en versión líquida, ¿sí? Antes de entrar en el cuerpo, tiene unas propiedades y cuando entra con el infrarrojo del cuerpo, con la temperatura del cuerpo, cambia sus propiedades. Ahí es cuando se vuelve biomagnético, ahí es cuando es capaz de conectarse con el 5G, se oxida y empieza a actuar haciendo un montón de síntomas porque es tóxico, pero también es programable y lo puedes llevar al lugar donde tú quieras. ¿Sí? Lo puedes llevar al órgano que tú quieras simplemente cambiando los parámetros para que llegue hasta ahí, ¿no? Entonces el grafeno produce un campo magnético que también te va a estar dando como una niebla mental, ¿sí? Va a estar haciendo que no seas capaz de comprender las cosas bien del todo. Y aquí es lo que se está diciendo, ¿no? Tiene un comportamiento que depende de la temperatura y eso permite que tú lo lleves a donde tú quieras. Pero cuando estamos hablando de autoensamblables, casi todo lo que es autoensamblable aquí tiene que ver con tu ADN, con lo que están cambiando a través del ARN mensajero. Por eso quiero que entiendas por qué no hay que obsesionarse con esto, porque este no es el problema. El problema es todo lo otro. El problema es todo lo otro que te he contado. Y esto, perdón que lo diga, no es nuevo. Tenemos aquí este infame José Delgado, que era capaz de hacer arrodillarse a un toro bravo en mitad de una corrida, simplemente poniendo un botón de control remoto por radiaciones electromagnéticas. ¿Sí? No podemos perder la visión global, no podemos perder que de lo que se trata esto es de modificar tu genética de forma inhalada, comestible, inyectable. ¿Sí? ¿Para qué? Para convertirte en un cyborg. Y ahí hay muchas piezas que entran en juego. Cuantas más piezas conozcas, más piezas vas a poder atender, más cosas vas a poder atender en tu vida, más cosas vas a tener el control sobre ellas en tu vida. Y recuerda que el terreno lo es todo. Y las Smart Cities son precisamente eso, el control del terreno. Es el control de la epigenética. ¿Para qué? Porque la epigenética es precisamente ese terreno que ellos saben que es el que hace que los genes se expresen o no se expresen. Sin el terreno adecuado no hay expresión génica. Si cambiamos el terreno, cambia la expresión de los genes. Y por eso ellos están intentando generar el terreno a nivel bioquímico, a nivel electromagnético, a nivel de temperatura, a nivel de todo, que sea el adecuado para conseguir los cambios que ellos quieren conseguir. Pero tú eres dueño de tu terreno, tú eres dueño
de elegir dónde quieres vivir y cómo quieres vivir. Ahí está tu poder. No entres en el miedo, entra en el poder. El DARPA sigue encargado y empecinado en observar y caracterizar toda la epigenética, es decir, observar y caracterizar todo lo que hay alrededor para poderlo modificar. Pero, no quiero que terminemos simplemente con el miedo. Te estoy diciendo, el terreno lo es todo. Si cambias el terreno, cambias todo, cambias todas las posibilidades. Y te voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral, tenía la suerte de poder acceder a mucha gente que está haciendo muchas investigaciones. Y una de ellas nos habló de este experimento, que es del 95. Pues yo no soy tan vieja para estar haciendo la tesis en ese momento, pero ya sí nos lo contaban como algo realmente muy curioso, que es que estaban haciendo unos robots que se mueven aleatoriamente, como el Rumba aleatoriamente por la habitación. Pero de repente pusieron una caja donde había pollitos, crías de pollo. ¿Y qué pasaba? Que cuando estaban los pollitos, el robot iba sistemáticamente a donde estaban los pollitos, y si no había pollitos se movía aleatoriamente por ahí. 71% de las veces, estadísticamente significativo, el robot modifica su comportamiento aleatorio, no saben por qué. Yo te lo digo por la consciencia, porque la consciencia de la vida, incluso de un pollito, es suficientemente fuerte para llevar al traste todos los planes de las programaciones informáticas. Fíjate lo que te estoy diciendo. Le llamaron aquí acción psicoquinética de pollitos entre los robots. ¿Qué significa eso? Que no han conseguido nunca comprender por qué la mente humana es tan poderosa y por qué el ser humano es tan poderoso. Que fíjate que hasta unos pollitos son capaces de modificar el comportamiento de un robot y de alterar una programación. Y ellos todavía no han entendido por qué, pero espero que tú sí. Y te voy a decir otra cosa. Espero que con esto hayas podido unir muchas piezas más. Los virus, las vacunas, el aborto, las células madre, la modificación genética, los organismos genéticamente modificados, la electromagneto y optogenética, el grafeno, las radiaciones, la biología sintética, la nanotecnología, los esclavos biológicos, chemtrails, neuromodulación e inteligencia artificial, porque hemos hablado de todo esto a lo largo de este vídeo. De todo eso, espero que hayas podido conectar los puntos y espero que te quedes con otra idea más. Si tú buscas, por ejemplo, en el Google Academics, las publicaciones científicas sobre el amor, te vas a encontrar más de 4,5 millones de publicaciones. ¿Por qué? Porque por más que lo quieran, no lo entienden. Por más experimentos científicos que quieran poner en marcha para decirte lo que es el amor es tan grande que se les escapa. 4,5 millones de investigaciones científicas y aún no se han dado cuenta de que el amor es capaz de cambiarlo todo, de que el amor no lo puedes constreñir ni a una bioquímica, ni a una electricidad, ni a nada, porque es el pegamento que mantiene unida la creación. Es lo que realmente somos cuando quitamos aquello que nos sobra, y eso es lo que no van a poder quitarnos jamás. No nos lo pueden quitar porque, como os ponía en la presentación, unir estos puntos es encontrar el amor. Los puntos te pueden llevar, estos puntos con los que hemos estado hablando, te pueden llevar a cierta desesperanza, pero quiero que entiendas, si la consciencia de los pollitos fue capaz de modificar el comportamiento de un robot, ¿qué no será capaz tu conciencia? ¿Qué no será capaz de modificar el amor? Y en eso es lo que nos tenemos que centrar, en expandir al máximo lo que nos hace humanos, no estar tan enfocados en cuál es el siguiente problema, cuál es la siguiente duda, cuál es la siguiente... ¿Por qué las ovejas se ponen a dar círculos? Porque están irradiadas, porque están metiendo pruebas. Lo mismo que la gente se fue a comprar papel higiénico. ¿Por qué te crees que la gente se fue en masa a comprar papel higiénico de forma ridícula? Por lo mismo, porque están haciendo pruebas.
Están haciendo pruebas con todos esos elementos que te estoy diciendo. Puedes elegir si te quedas enganchado a cada una de esas cosas, a cada uno de esos puntos, y te tiras a bucear en cada uno de esos puntos y te vas a perder la vida. O si dices, ok, lo entiendo, entiendo a dónde me quieren llevar. Me quieren llevar a una vía artificial, a una vida sin conciencia, a una vida sin corazón. Me quieren llevar a un lugar, a un cyborg donde yo ya no soy humano, donde pierdo la dignidad de ser humano. Y entonces vas a poder elegir correctamente qué es lo que quieres. Yo elijo ser humana. Yo elijo enfocarme en seguir recordándonos la grandiosidad de ser humanos, en seguir hablando de conciencia, aunque alguien me critique y me diga que parezco la sacerdotisa del amor o la pitonisa de la luz. Ambas cosas me las han dicho y ¿sabes qué? Me hace reír. Está bien. Dime lo que quieras, yo sé muy bien quién soy y sé muy bien lo que estoy haciendo. Y estoy haciendo esto para que sepas y no te quede ninguna duda que tú eres grandioso, que eres humano y que nada ni nadie puede jamás borrar eso. Y nada ni nadie va a poder jamás apagar nuestra luz.